1990, en Jerusalén, una excavadora abrió por accidente una tumba. Adentro, un nombre escrito en arameo, Caifás, el hombre que decidió que Jesús debía morir. En 2005, bajo el suelo de una cárcel israelí, apareció un mosaico de 1800 años con 4 palabras en griego: al Dios Jesucristo. Y así es con todo lo que vamos a ver hoy. Objetos que demuestran de forma irrefutable que lo que dice la Biblia es verdad. Y hoy vamos a ver imágenes reales de cada uno de ellos. Vamos a recorrer los descubrimientos exactos que confirman la Biblia. ¿Dónde están hoy y por qué los escépticos no pueden explicarlos? Quédate hasta el final, porque hay algo increíble. Fueron los propios enemigos de Cristo los que, sin quererlo, dejaron las pruebas más poderosas que confirman la Biblia. El mosaico de Megiddo. Empecemos en el norte de Israel, en el valle de Jezreel, un cruce de caminos que durante milenios conectó Egipto con Mesopotamia. Ahí se levanta Megiddo, el lugar que Apocalipsis 16 llama Armagedón. Sobre esa tierra profética hoy funciona una prisión de máxima seguridad. Y ahí está lo increíble. La evidencia cristiana más antigua del mundo apareció bajo el suelo de esa cárcel. En 2005, antes de ampliar el penal, la autoridad de Israel excavó el terreno. Bajo la tierra apareció un mosaico enorme, intacto, con peces dibujados y 3 inscripciones en griego. Era el piso de una sala de oración cristiana de alrededor del año 230, el edificio de culto cristiano más antiguo jamás encontrado. Hay peces, la contraseña secreta de los primeros cristianos, pero ni una cruz. Es tan temprano que los símbolos clásicos del cristianismo todavía no se habían fijado. Y la sala funcionaba junto al campamento de la Legio Sexto Ferrata, cristianos adorando a Jesús a pocos pasos del ejército del imperio que los perseguía. La inscripción central dice: la amante de Dios, Akeptus, ofreció esta mesa a Dios Jesucristo como memorial. Es la evidencia arqueológica más antigua que llama a Jesús Dios. Durante décadas, la teoría secular popularizada por libros como El Código da Vinci sostuvo que la divinidad de Jesús fue una invención tardía, impuesta por Constantino y sus concilios. Este piso la desmiente. La gente común ya llamaba Dios a Jesús cuando confesarlo podía costar la vida. Y aquí está el detalle que lo cambia todo. Ese mosaico es casi 100 años anterior al concilio de Nicea del año 325. Cuando los obispos se reunieron a debatir, no estaban inventando nada nuevo. Ese mosaico existe. Desde 2024 se exhibe en el Museum of the Bible, en Washington, D.C., y hay planes de reubicar la prisión entera para que cualquiera pueda pisar el sitio original en Israel. El Arco de Tito, la profecía de Jesús. En el corazón de Roma, en el punto más alto de la Vía Sacra, la avenida que cruza el Foro Romano, se levanta un arco de mármol de 19 siglos. Millones de turistas pasan junto a él cada año sin saber lo que muestra por dentro. Es el Arco de Tito. Y a diferencia de casi todo lo que veremos hoy, nunca hubo que desenterrarlo. Lo construyó el emperador Domiciano en el año 81 para celebrar una victoria: la destrucción de Jerusalén 11 años antes. Es propaganda imperial, tallada para que todo el mundo recordara que Roma había aplastado a Jerusalén. En el relieve interior desfilan legionarios romanos cargando el botín del segundo templo, la menorá de oro de 7 brazos, la mesa de los panes sagrados, las trompetas de plata. El historiador Josefo vio ese desfile con sus propios ojos en el año 71 y describió los tesoros pasando ante la multitud. El relieve congela ese día exacto. Es el único retrato contemporáneo que existe de los tesoros del templo. Y la menorá tallada coincide con la descripción de Éxodo 25. 7 brazos, oro labrado, tal como Dios se la ordenó a Moisés muchos siglos antes.
40 años antes de esa destrucción, el templo de Herodes era una de las maravillas del mundo. Muros monumentales, piedras gigantes. Los discípulos se lo señalaban a Jesús con asombro. Y Jesús respondió: no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y Lucas cuenta que lloró por la ciudad al anunciarlo. En el año 70, las legiones de Tito lo cumplieron al pie de la letra. Piénsalo. Al tallar ese mármol, Roma dejó grabada en piedra la prueba de que la profecía se cumplió. Sin saberlo, confirmó las palabras de un carpintero galileo al que la propia Roma había crucificado. La evidencia no la preservó la Iglesia. La preservó el imperio que quiso presumir su victoria. Y hay un misterio abierto. La menorá real, la de oro, estuvo un tiempo en el Templo de la Paz de Vespasiano, en Roma. Después su rastro se pierde. Algunos apuntan al saqueo vándalo del año 455, otros a Constantinopla, pero nada está confirmado. Pero la historia tiene un final que ningún romano pudo imaginar. Durante 1900 años, los judíos de Roma se negaron a caminar bajo ese arco. Cruzarlo era pasar bajo el monumento de su derrota. En 1948, con la fundación del Estado de Israel, la comunidad judía de Roma lo cruzó por primera vez en sentido inverso de vuelta a casa. Y un año después, cuando Israel adoptó su escudo nacional, la menorá del emblema se copió de este relieve. Hoy puedes pararte bajo la bóveda del arco, mirar hacia arriba y ver a los soldados cargando la menorá en el mismo lugar donde llevan 1900 años. Los amuletos de Ketef Hinnom, el texto bíblico más antiguo del mundo. Volvemos a Jerusalén. Al suroeste de las murallas de la ciudad vieja, un acantilado cae sobre el valle de Hinnom, una ladera con cuevas funerarias de la época del primer templo. La Biblia llama a ese valle Gehenna, el lugar de los sacrificios a Moloch. Y justo ahí apareció la bendición de Dios más antigua del mundo. Fue en 1979, en una excavación. Entre los ayudantes había un niño de 13 años tan travieso que para quitárselo de encima lo mandaron a limpiar solo la cámara 25, una cueva aparentemente vacía. Aburrido, el chico empezó a golpear el piso con un martillo, pero no era el piso, era un techo colapsado hacía siglos. Debajo había un depósito funerario intacto, más de 1000 objetos, cerámica, puntas de flecha, joyas de oro y unas 125 piezas de plata. El derrumbe lo había escondido de los saqueadores durante 2600 años. Entre todo eso, 2 diminutos rollos de plata pura, enrollados, del tamaño de un cigarrillo. Eran tan frágiles que desenrollarlos sin que se hicieran polvo tomó 3 años de trabajo microscópico. Extendido, el mayor mide 10 centímetros, el menor apenas 4. Sobre la lámina, alguien había rayado con una aguja letras casi invisibles en paleohebreo, la forma antigua del alfabeto hebreo, de alrededor del año 600 a.C. Y esas letras dicen la bendición sacerdotal de número 6. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Incluyen el nombre de Dios, Yahvé, su aparición más antigua encontrada en Jerusalén. Es el texto bíblico más antiguo jamás descubierto, 400 años más antiguo que los rollos del Mar Muerto. Y eso demuele una teoría. Durante mucho tiempo, los críticos sostuvieron que la Torá fue inventada tarde, por escribas judíos exiliados en Babilonia. Pero estos rollos son anteriores a la invasión babilónica. Los escépticos intentaron refechar los rollos a una época posterior. En 2004, la Universidad del Sur de California los reexaminó con fotografía computarizada avanzada, letra por letra. La datación quedó confirmada. Y hay un detalle que hace únicos a estos rollos. No eran documentos de archivo, eran amuletos para llevar puestos. Alguien caminó por Jerusalén hace 26 siglos con la bendición de Dios sobre el pecho. Hoy, los 2 rollos se exhiben en el Museo de Israel, en Jerusalén, en una vitrina diminuta. Laquis,
el asedio y las últimas cartas de Judá. A 40 kilómetros al suroeste de Jerusalén, en las colinas bajas de la Cefelá, se levanta Tel Laquis, la segunda ciudad más importante del antiguo reino de Judá. Era la puerta occidental del país. Si caía Laquis, Jerusalén quedaba expuesta. Pero la prueba más brutal de lo que pasó ahí no apareció en Israel. Apareció en Nínive, la capital asiria, en el norte del actual Irak, dentro del palacio del hombre que atacó Judá. En 1845, el explorador británico Austen Henry Layard excavó el palacio del rey Sennacherib, un edificio que los propios asirios llamaban Palacio sin rival, y dentro encontró una sala entera dedicada a una sola batalla, ubicada para que todo visitante la viera, el asedio de Laquis del año 701 a.C. Los paneles de piedra suman decenas de metros de narración continua, rampas de asedio subiendo hacia la muralla, arietes golpeando la ciudad, arqueros disparando, prisioneros de Judá empalados, familias enteras deportadas en carretas, y al final Sennacherib en su trono, recibiendo el botín. La inscripción cuneiforme sobre su cabeza lo dice sin rodeos: Sennacherib, rey del mundo, rey de Asiria, sentado en su trono mientras el botín de Laquis pasaba ante él. Y esta es exactamente la campaña que describe la Biblia. Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y hay más. Sennacherib, rey de los asirios, estando él sobre Laquis, envió sus siervos a Jerusalén. La Escritura sitúa al rey asirio precisamente en Laquis, mientras enviaba amenazas contra Jerusalén. La Biblia lo cuenta desde la víctima, el relieve desde el verdugo, y las dos versiones coinciden. Si vas hoy a Tel Laquis, la rampa de asedio asiria todavía se ve como una cicatriz en el terreno. Es la única rampa asiria conservada en toda la región. Pero Laquis guardaba un segundo hallazgo. En 1935, el arqueólogo James Starkey excavaba la puerta de la ciudad cuando encontró 18 óstracas, fragmentos de cerámica que en la antigüedad se usaban como papel barato. Eran mensajes militares, escritos en hebreo, días antes de que Babilonia destruyera la ciudad en el 587 a.C. Aparecieron en la capa de ceniza del incendio final. El mismo fuego que arrasó Laquis coció la cerámica y preservó sus últimas palabras. En la carta número 4, un soldado escribe: observamos las señales de fuego de Laquis, ya no vemos las de Aseca. En la oscuridad, las fortalezas de Judá se comunicaban con fogatas de señales. Mientras una llama apareciera en la distancia, esa ciudad seguía viva, pero Aseca dejó de verse. Acababa de caer y ya no quedaba nadie para encender el fuego. El frente se derrumbaba en tiempo real. La Biblia dice que, en ese momento exacto, solo quedaban en pie 3 ciudades fortificadas de Judá, contra Laquis y contra Aseca, porque de las ciudades fortificadas de Judá, éstas habían quedado. El ostracón captura el instante preciso en que esa lista pasó de 3 ciudades a 2. Otra carta acusa a los oficiales de debilitar las manos del pueblo. Pero lo increíble es que la misma expresión, palabra por palabra, usaron los príncipes de Jerusalén para acusar a Jeremías. Él debilita las manos de los hombres de guerra que quedan en esta ciudad y las manos de todo el pueblo. Hoy, los relieves de Laquis ocupan una sala entera reconstruida en el Museo Británico, y las cartas se reparten entre Londres y Jerusalén. Puedes pararte frente a esos paneles y ver, uno por uno, los rostros de los habitantes de Judá saliendo de su ciudad en llamas. Pero queda una pregunta gigantesca. Sennacherib dedicó la mejor sala de su palacio a la toma de Laquis, una ciudad secundaria, y en todo ese palacio no hay ni un solo relieve de la captura de Jerusalén, la capital, el verdadero premio. Un rey que tallaba en piedra cada victoria guardó silencio absoluto sobre esa. Ese silencio tiene una explicación y la vamos a encontrar en este mismo video.
el santuario de Arad, el único templo israelita jamás excavado. Ahora bajamos al sur. Desde Jerusalén, el mapa desciende por Beerseba y entra en el desierto del Negev, hasta una colina aislada llamada Tel Arad, una fortaleza militar en la frontera sur de Judá, que vigilaba las rutas hacia Edom y el Mar Muerto. Y dentro de esa base del ejército apareció algo que nadie esperaba. Entre 1962 y 1967 se excavó el complejo. En una esquina de la fortaleza se encontró un templo completo dedicado a Yahvé, el Dios de Israel, con patio, altar de sacrificios y un lugar santísimo, la cámara interior más sagrada, siguiendo a pequeña escala el diseño del templo de Salomón. Es el único templo israelita descubierto en toda la historia de la arqueología. Y no estaba en Jerusalén, estaba en una base militar del desierto. El altar principal está construido con piedras enteras, sin labrar, sin tocar por herramienta alguna. Exactamente lo que manda Éxodo: si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería. Los soldados de esa frontera remota conocían la ley de Moisés y la obedecían al detalle. Pero al fondo del santuario había algo más difícil de explicar. 2 altares de incienso y 2 masebot, piedras verticales de culto levantadas dentro del espacio sagrado. Y Deuteronomio 12 ordenaba que Israel no adorara en cualquier lugar, sino solo en el lugar que Dios escogiera. En 2020, la ciencia moderna reveló qué se quemaba ahí. Un análisis químico publicado en la revista Tel Aviv examinó los residuos de ambos altares. En el mayor, olíbano, la resina del incienso sagrado, mezclado con grasa animal, traído por comercio de larga distancia desde Arabia. En el menor, cannabis, mezclado con estiércol para que ardiera a baja temperatura. Es una de las evidencias más antiguas de cannabis ritual encontradas en Judá. Culto a Yahvé fuera de Jerusalén, con altares dobles y prácticas que la Torá nunca autorizó. Exactamente la desviación que los profetas denunciaban una y otra vez. Y entonces viene la sorpresa. Ese templo no lo destruyó ningún invasor. No hay incendio, no hay violencia. Alguien lo desmanteló desde adentro. Acostó los altares con cuidado extremo, los cubrió y enterró el santuario entero sin profanarlo. Quienes lo clausuraron no quisieron destruirlo, pero tampoco permitir que siguiera funcionando. Eso encaja con lo que cuenta el Libro de Reyes, las reformas de Ezequías y Josías, los reyes que eliminaron los lugares altos, los santuarios fuera de la capital, y centralizaron todo el culto en Jerusalén. Sobre Ezequías, dice la Biblia, quitó los lugares altos y quebró las imágenes. Y la fortaleza guardaba algo más de 100 óstracas, fragmentos de cerámica con mensajes escritos, el archivo de un intendente llamado Eliasib, órdenes de pan, vino y aceite para las tropas, alertas sobre movimientos de Edom, y entre ese papeleo militar, una mención a la casa de Yahvé. El nombre de Dios no en un monumento hecho para impresionar a un rey, sino en los recibos y órdenes de todos los días. Hoy, el lugar santísimo de Arad está reconstruido, piedra por piedra, dentro del Museo de Israel, en Jerusalén. Y la colina original se puede recorrer en el Parque Nacional Tel Arad, donde los muros de la fortaleza siguen en pie sobre el desierto. El osario de Caifás, los huesos del hombre que decidió la muerte de Jesús. Volvemos a Jerusalén, al sur de la ciudad vieja, pasando el valle de Hinnom, en la zona de Abutor sobre el antiguo camino a Belén, hay una arboleda llamada el Bosque de la Paz. Allí, en noviembre de 1990, los